Hola, estimadas Listo. amigas y amigos. Hola, estimadas amigas y amigos. Vamos a revisar hoy la epopeya de Gilgamesh. Y esta epopeya de Gilgamesh, que es la primera obra literaria que se va a escribir, la epopeya de Gilgamesh. ¿Y por qué ha pasado a la historia de la literatura? ¿Por qué la seguimos leyendo? Esta epopeya que se escribe por ahí del 2000 antes de Cristo, 1200 años antes de la Ilíada, y que no tuvo esa influencia sobre los griegos y los latinos porque se descubre muchísimos años después. Ahora, en esta parte les mandamos la lectura con la traducción directa del Acadio, introducción y notas de Jorge Silva Castillo, del Colegio de México. Y ahí tenemos dentro del índice la introducción con Gilgamesh, las fuentes cuneiformes, puesto que está escrito en ese lenguaje, el trasfondo de la leyenda de Gilgamesh, el alcance universal que tiene, por lo que les recomiendo que lean esta parte, y luego el poema, ya con las tablillas, donde está el preámbulo, la presentación y el encuentro de los héroes. Gilgamesh, este rey de Uruk, que se considera que existió. Obviamente, cuando un escritor realiza una epopeya como esta, pues va poniéndole las cosas que le falten a su personaje, que además se considera que eran una serie de historias que ocurrieron por ahí del 4300, y en esos 2000 y cacho de años se fueron pasando de generación en generación hasta que se puso por escrito. Y ahora, ahí aparece también Enkidu, otro personaje que es el contrario de Gilgamesh, y luego cómo se pelean y viene la amistad y las proezas que realizan juntos cuando van al bosque de los cedros. ¿Y por qué realizan estas proezas? Porque quieren pasar a la inmortalidad y lo logran, ¿no? La lucha contra Humbaba, ese guardián y monstruo de este bosque de los cedros, y luego el combate contra el toro de los cielos, la enfermedad y muerte de Enkidu, y luego en pos de la inmortalidad, y luego el fracaso en la tablilla 11, y viene la narración de la historia del diluvio, y ese personaje de Utanapishtim. Y la narración de la historia del diluvio, estamos hablando pues de 2000 años antes de lo que conocemos de Cristo. La prueba del sueño, la planta de la juventud, que es la que fue a buscar Gilgamesh para resucitar a su amigo, el retorno Uruk, una visión del mundo de los muertos, y cómo se habla de este mundo de los muertos, y, y cómo Enkidu baja al mundo de los muertos, y la revelación de Enkidu sobre el infierno. Así que son una serie de temáticas que ya se van a tocar, que esto es otra cuestión muy importante dentro de esta epopeya, porque no solamente la belleza del lenguaje literario, ni esa riqueza de los personajes que podría ser una historia de hoy. Recuerdo haber visto yo las historietas de Gilgamesh, yo no sabía que había una obra literaria que era de donde salía, ¿no? De la epopeya de Gilgamesh, y, pero perfectamente toda la trama, hasta los personajes con los cuales luchan, etc. Ahora, el texto más completo fue encontrado en las ruinas de Nínive, entre las tablillas de una colección de la biblioteca de Asurbanipal, rey de Asiria del 668
al 627 antes de Cristo. En ese país que los griegos llamaron Mesopotamia o Tierra entre Ríos, por estar entre el Éufrates y el Tigris, esa región vio surgir a la más antigua civilización de la historia humana. Y vamos a ver ahí, si nos metemos a estudiar ese contexto de la Mesopotamia con su arquitectura, con todo lo que ellos hicieron, vamos a encontrar a una civilización desarrollada, donde obviamente esta obra literaria es un reflejo de lo que ellos fueron. Y vamos a encontrar que era una próspera región. Su economía era bastante próspera y por los excedentes agrícolas tenían una extensa red de comercio que iban dinamizando el desarrollo. Y esto, con esas palabras que utiliza el prologuista de este libro, de una refinada sociedad urbana, puesto que esa epopeya pues nos va refiriendo un reflejo de lo que había pasado. Gilgamesh, que hacia esa época, en los albores de la protohistoria, ya vemos que en el 4300 se descubre la escritura con ese lenguaje cuneiforme, pero le llevó más de 2000 años que pudiéramos tener la primera obra literaria como es esta epopeya de Gilgamesh. Y este predominante pueblo de los sumenos, que convivía con otros pueblos de diversos orígenes étnicos, generalmente los de lengua semítica, que después conoceremos como los acadios, y a quienes los asirios y los babilonios reconocían como sus ancestros dentro de la cultura. Así que la civilización de Mesopotamia se debería calificar de sumeria en esas épocas remotos, y es a este pueblo, a esta civilización, que se le va a atribuir la invención de la escritura, que se iba a transformar en lo que es la escritura cuneiforme. Y así que ha motivado ilustraciones y que hemos podido todos en algún momento leer, ver a esos personajes como Shamhat, esta prostituta religiosa, o sea, que tenían en los templos para servicios religiosos. Así que ahí también, dentro de lo que estamos viendo en la epopeya, se habla una parte de la religiosidad, así un poco a la ligera, pero al final de cuentas estaba reflejando algo que dejó una honda huella en la expresión religiosa de muchos pueblos, y con sus dioses mesopotámicos que iban a perdurar hasta que desapareció esta cultura a fines del primer milenio. Así que An, padre de los dioses, patrón de Uruk, que significa cielo, y su templo, Eana, casa del cielo, o Enlil, caudillo de los dioses, venerado en el Ekur, templo de la montaña, de la prestigiosa ciudad de Nippur, que significa señor del aire, o el dios Ea, civilizador, sabio, bondadoso, morador del Lapsu, ese abismo de aguas dulces subterráneas, que puede ser un nombre semítico, pero sus atributos no son sino los de sumerio Enki, el señor de la tierra, e Ishtar, que es el equivalente a la Venus, pero aquí mesopotámica, y la voluptuosa y conflictiva Iana, diosa sumeria del amor. Así que Ishtar, la Venus mesopotámica, es la conflictiva Inanna, diosa sumeria del amor. Así que, como podemos ver, ya tenían un panteón de dioses,
y tenía muy desarrollado ya, tanto en el lenguaje como en lo literario, que eso realmente es asombroso, muy asombroso, y obviamente nos imaginamos los palacios de ese tiempo, las habitaciones numerosas y todo va a formar un conjunto compacto de el legal, la gran casa, el palacio donde habita y se hace fuerte con sus guardias, el lugar, literalmente el hombre grande. Es decir, este personaje de Gilgamesh era el hombre fuerte del régimen, el caudillo, el rey. Así que cuando estamos revisando la epopeya de Gilgamesh vamos a encontrar 4 grandes temas, que es el preámbulo, la presentación y el encuentro de los héroes, las proezas, el castigo divino y el viaje que hace Gilgamesh en pos de la inmortalidad y cómo fracasa, con varias versiones cuando le roban la flor de la inmortalidad. Aquí vamos a tener las tablillas y cómo se va haciendo. Una de las cuestiones importantes es también el trabajo de los traductores, que de alguna forma le van dando coherencia al lenguaje. Que esto pasa cuando se hacen las traducciones de un idioma a otro, ¿no? Tiene que ver también quién lo tradujo y de alguna forma u otra deja algo en esa traducción. Y este poema o epopeya de Gilgamesh, que tiene un alcance universal y que va a gozar de una gran aceptación durante la antigüedad preclásica, y de las obras que pudieron haberse producido en Mesopotamia, fue la que tuvo mayor difusión. ¿Por qué? Por esa calidad estética y que además refleja la autopercepción de la sociedad del Oriente Medio antiguo. Así que Gilgamesh es también la encarnación de un prototipo social. No representa la experiencia de una sola persona, sino la proyección de imagen que se hace de sí misma la sociedad de la Mesopotamia. Y el pensamiento mesopotámico que se caracterizó por un pesimismo ante la vida y ante la muerte, y con esta concepción del hombre, ser totalmente y trascendente frente a un mundo divino absolutamente trascendente. Pero aquí también ya vemos las trazas del conocimiento de la filosofía, aunque no desarrollado, como lo hicieron los griegos a partir del siglo VI antes de Cristo con los presocráticos, y luego todo el avance que tuvo la filosofía griega, pero aquí ya había esas trazas de la filosofía donde se estaban planteando esas problemáticas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí. Menciona, ¿quién puede alcanzar el cielo, amigo mío? Solo los dioses moran con Shamash en el cielo eternamente. Le dice Gilgamesh a Enkidu cuando esté cansado de la inactividad de la vida urbana, cae en la depresión. ¿Por qué? Porque para los que han leído y para los que vayan a leer, pues Gilgamesh era el rey, y entonces, como era muy despótico, según se cuenta en algunas de las versiones, como trataba mal a sus súbditos, le mandan a Enkidu para hacer la contra y derrotarlo y tirarlo del trono. Pero Gilgamesh manda a la prostituta del templo para que encuentre a Enkidu, y después de que lo encuentra y sabe cómo es, cuando llega al reino de Uruk, Gilgamesh se enfrenta a Enkidu y pelean los dos extremos, ¿no? La parte de lo que sería la realeza con alguien que sería el plebeyo, el que creció a la deriva, y en esa lucha quedan empatados. O sea, no hay vencedor ni vencido y se hacen amigos. Y entonces Gilgamesh invita a Enkidu a vivir en su reino. Y cuando
Enkidu, que está acostumbrado a la vida salvaje, se encuentra en la vida urbana, donde hay mucha inactividad, cae en la depresión, y entonces es que le dice Gilgamesh: ¿quién puede alcanzar el cielo, amigo mío? Solo los dioses moran en Shamash, en el cielo eternamente. Y ven, ese lenguaje de Gilgamesh, que le propone lanzarse a una aventura de la expedición al bosque de los cedros, donde sabían que había un monstruo, y Enkidu, sabiendo del monstruo, pues no quiere ir, y Gilgamesh le dice: ojo con esto, en trascender por la fama de sus proezas, trascender por la fama de sus proezas. Y aquí vuelvo a hacer mención de lo que decía cuando estaba revisando a César Vallejo, de lo que escribe Octavio Paz dentro de su prólogo del Arco y la Lira, cuando dice que le tenía cierta envidia a los griegos porque ellos trascendieron, y que él buscaba en su vasta obra, y pues tenía una obra diversa, tenía ensayos, poesía. Entonces, y sin embargo, Octavio Paz trascendió nuestro premio Nobel de literatura, pero esta temática ya la estaba tratando Gilgamesh en el 4300, 4000, y que luego iba a ser escrito en el 2000 antes de Cristo. Y entonces fundamenta su decisión en trascender por la fama de sus proezas, dejar para la historia algo importante, de la única manera posible para un ser humano, para una persona que nace y muere, puesto que solo los dioses poseen la vida y los hombres son mortales, se van a morir. Y luego, como lo dice, la humanidad tiene sus días contados. Todo cuanto hace es viento. Le da a la humanidad una personificación que uno puede, es un recurso literario. La humanidad tiene sus días contados. Claro que la humanidad es el conjunto de seres humanos. Ahora, todo cuanto hace es viento. Y aquí está utilizando otro recurso literario. Así que esta versión paleobabilónica, que no recogieron las versiones posteriores, estaba ofreciendo una suerte de escape o de salida a ese fatalismo pesimista que tenía Enkidu. Y Siduri, una tabernera que a la orilla del océano cósmico trata de disuadir a Gilgamesh de emprender la travesía de ese mar de aguas mortales, y le da al héroe consejos que no nos sorprenderían en la boca de un filósofo romano griego, pero de un romano que viviera según las normas de él: vive el momento. Vive el momento. Y veamos qué dice el poema. Gilgamesh, ¿hacia dónde corres? La vida que persigues no la encontrarás. Cuando los dioses crearon a la humanidad, le impusieron la muerte. La vida la retuvieron en sus manos. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre. Día y noche vive alegre. Haz de cada día un día de fiesta. Diviértete y baila noche y día. Por eso mencionaba, vive el momento. Pero esa forma de escribirlo, 2000 años antes de Cristo, que tus vestidos estén inmaculados, lavada tu cabeza, tú mismo estés siempre bañado. Mira al niño que te tiene de la mano, que tu esposa goce siempre en tu seno. Tal es el destino de la humanidad. ¿Por qué Gilgamesh te ha dejado invadir por la ansiedad? ¿Has perdido el sueño? ¿Qué has sacado? En tus insomnios te has agotado. Tus carnes están llenas de ansiedad. O sea, una personificación a las carnes, como si sintieran. Van a decir ustedes, pues sí siente, sí, pero siente el ser humano. Tus carnes están llenas de ansiedad, siente el hombre, siente la mujer.
haces que tus días se acerquen a su fin. Y dando unos consejos como si nos dijeran en la actualidad, ¿no? No te estreses, te vas a infartar, te vas a morir. La humanidad lleva por nombre como caña de cañaveral se quiebra. Se quiebra aún el joven lleno de salud, aún la joven llena de salud. No hay quien haya visto la muerte, a la muerte nadie le ha visto la cara, a la muerte nadie le ha oído la voz, pero cruel quiebra la muerte de los hombres. ¿Por cuánto tiempo construimos una casa? ¿Por cuánto tiempo sellamos los contratos? Y es que ya habían inventado el sello. En Babilonia hay algunas imágenes por ahí. ¿Por cuánto tiempo los hermanos comparten lo heredado? ¿Por cuánto tiempo perdura el odio en la tierra? ¿Por cuánto tiempo sube el río y corre su crecida? Si uno dice sube el río y corre su crecida. Las efímeras que van a la deriva sobre el río, apenas sus caras ven la cara del sol. ¿Cuándo? Pronto, no queda ya ninguna. Y ojo con esto, ¿no son acaso semejantes el que duerme y el muerto? ¿No dibujan acaso la imagen de la muerte? Entonces uno agarra y dice, chihuahuas, qué bellos versos estaban haciendo estos muchachos. Bueno, el escriba, que era el que estaba escribiendo, en verdad, el primer hombre era ya su prisionero. Los Anunnaki, los grandes dioses, reunidos en consejo, determinaron la muerte y la vida, pero de la muerte no se ha de conocer el día. Y entonces, todo esto que uno va viendo y las conclusiones con este personaje que aparece, que es Utanapishtim, que es un personaje sobreviviente del diluvio. Entonces va a decir, bueno, el diluvio. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. No se habían escrito los libros que hablan del diluvio. Ahora, aquí ya se estaba hablando y explica que los dioses reunidos en consejo decretaron en favor de Utanapishtim la inmortalidad porque había salvado a la humanidad. Así que a quien se le atribuye, porque dice autor anónimo, pero se le atribuye la composición de Gilgamesh, es al escriba Sin Leki Unnini. Sin Leki Unnini. Y se va a basar en otra versión más antigua, hecha en Babilonia, hacia el primer tercio del segundo milenio. Por eso se le puede llamar paleo-babilónica. Así que ustedes van a encontrarse, les invito a que lean Gilgamesh y todo lo que se ha podido rescatar, puesto que se encontró en un estado precario estos fragmentos, que ha hecho que haya varias ediciones con algunas variantes de estas diversas tradiciones sumerias que fueron recogidas en un solo poema épico acadio. Así que cuando desaparece el estado sumerio, sumergido por las etnias de lengua semítica cada vez más numerosas, pareciera que estas últimas toman conciencia del riesgo de perder la riqueza del legado sumerio y entonces empiezan a poner por escrito las tradiciones orales sumerias o de copiar y traducir las obras sumerias que ya existían en forma escrita. Así que esas tradiciones sobre Gilgamesh se conservan y la creatividad de los literatos babilónicos. Y repito, los literatos babilónicos no se detiene ahí, sino que elaboran un poema épico, que no es solamente recopilación, traducción o un ordenamiento lógico, sino toma ideas fundamentales y van haciendo como una selección
y van modificando, quitando algunos que no corresponden a esa imagen del héroe que conviene al poema, y se va introduciendo elementos que afectan el fondo y la forma de esta leyenda. Y por eso les mencionaba que cuando el escritor, cuando el poeta está haciendo su poema o el escritor está haciendo su cuento, está haciendo su novela, de repente le hacen falta elementos y los va completando con su imaginación. Y entonces menciona uno de mis maestros, es que cuando nosotros empezamos escribiendo sobre una taza, resulta que al rato ya tengo un escrito sobre un vaso y al rato tengo un escrito sobre una pelota y al final no es con lo que yo empecé. Nos van tomando, va tomando forma. Por eso menciona, introducen elementos que afectan el fondo y la forma de la leyenda. Y en la tablilla 1 se presenta a Gilgamesh como un tirano. Enkidu, que es creado, el otro personaje, creado para que pueda domellar o dominar al tirano. Ese ser salvaje que vive entre las fieras y que cuando conoce el amor, se humaniza por esta prostituta sagrada. Y entonces cuando pelea con Gilgamesh ya está como dominado. ¿Por qué? Por el amor. Y Gilgamesh, que no conoce a los amigos, es dominado por la amistad, que después del enfrentamiento lo va a transformar, ya no, dice, ya no en su servidor, Enkidu, ya no como alguien más bajo, sino como su igual, su otro yo. Y vean aquí cómo en este poema, y ya voy concluyendo porque el objetivo del círculo de lectura y de hablarles de Gilgamesh, este poema sumerio, es invitarlos a leer, que vayan a profundizarse, porque en la literatura tenemos extraordinarios escritos que nos van a permitir disfrutar, hacer volar la imaginación y ubicarnos en esas épocas y sentir, respirar el aire de cómo era el mundo hace miles de años. Entonces, cuando uno revisa esto, Gilgamesh, el tirano, ese que hace imposible la vida de sus súbditos. Y luego su opuesto, Enkidu, creado expresamente para dominar al tirano, para domillar, para golpearlo. Y para eso necesitaban un ser salvaje. Y el otro, un ser fino, pero tirano. Y uno es dominado, humanizado por el amor de una mujer, y el otro por la amistad. Entonces, qué contrastes y qué hermosa temática toma, porque esta amistad que humaniza a Gilgamesh era un tema que era inexistente en el ciclo sumerio. Así que Gilgamesh encausa esa fuerza incontenible a trascender por la fama y a través de la amistad, sumando esfuerzos para poder ir a esa expedición al bosque de los cedros, donde hay un terrorífico monstruo, Humbaba. Y en esta gran aventura de estos dos héroes, y lo que más impresionó a los mesopotamios, a juzgar por esa representación glíptica, si no tuviéramos sino los sellos cilíndricos como fuentes para reconstruir la leyenda, Gilgamesh y Enkidu no serían sino los héroes que dieron muerte a Humbaba. Y ahora, cuando regresa Gilgamesh a su reino, después de haber muerto Humbaba, perdón, cuando regresa ensorbecido, va a despreciar los avances amorosos de la misma diosa del amor, Ishtar. Pero ahí nos pone también en una contradicción porque Ishtar también
dañaba a los que tenían que ver con ella. Y por eso obtiene de Anu, el padre de los dioses, la creación de un toro del cielo que habría de castigar al insolente Gilgamesh. Pero Gilgamesh, con su amigo Enkidu, derrotan al toro del cielo y le dan muerte. Esto lo menciona la tablilla 6, y esto es una afrenta para el poder divino, por lo que Enlil, caudillo de los dioses, decreta la muerte de Enkidu. Y Gilgamesh sufre como en carne propia la enfermedad y la muerte de su amigo. Y presa de una verdadera angustia, toma conciencia que también él habrá de morir como todo ser humano. Y entonces se revela y se lanza un viaje hasta el fin del mundo, donde habita el sobreviviente del diluvio, Utanapishtim, para arrancarle el secreto de la inmortalidad. Y esto ya lo trata en la tablilla 9. Y traspasadas las montañas que sostienen la bóveda celeste, hablando con unos escorpiones, llega a la isla y se entrevista con él, y él explica que el hombre es mortal, que nace y muere, y le narra la historia del diluvio y lo somete a la prueba de resistir sin dormir 6 días y 7 noches, y Gilgamesh sucumbe al sueño, imagen y anticipo de la muerte, como mencionaba en ese poema. Entonces, decía Octavio Paz, toda reflexión sobre la poesía debería comenzar o terminar con esta pregunta: ¿cuántos y quiénes leen libros de poemas? Y a eso los invitamos. En esta parte que he revisado y que ahora en el 6 de agosto estamos subiendo tanto a la página del CEPSURE como al legado de un maestro en Facebook y también en YouTube, de una forma gratuita para que todos podamos acceder a estar leyendo y a estas explicaciones desde la teoría del Big Bang con la edad del universo con 13.80 billones de años, y luego la edad de la Tierra con 4.543 millones de años, y luego la vida con 3.500 millones de años, y muchísimos millones de años después, la aparición del hombre, 180 millones de años, y todo el desarrollo del hombre de la prehistoria para llegar al Homo sapiens a 100.000 años antes de Cristo, y luego con el descubrimiento de la escritura a finales del 4.º milenio, por ahí del 4.300, y esta grande civilización que es la mesopotámica, hasta por supuesto llegar a ese gran descubrimiento que fue la imprenta en 1440 por Gutenberg. Así que voy a terminar mencionando que el poema de Gilgamesh es el más típico ejemplo literario de la mentalidad sumerio-acadia. Y aquí les quiero mostrar nada más, seguramente por aquí tengo la línea del tiempo, en algo que he revisado bastante, sobre todo por las figuras literarias de Gilgamesh, cuando le responde a Ishtar: no, eres como un brasero que se enfría como el hielo. Ahí utiliza un recurso de comparación o símil. Y así se van utilizando muchísimo, ¿no? Pero los invito a que nos veamos en la lectura y podamos descubrir que hay más detrás de esta magnífica historia que es la epopeya de Gilgamesh. Y vean otra, cuando Humbawa o Humbaba los maldice y les dice que ninguno de los dos llegue a viejo y que por su amigo Gilgamesh Enkidu tenga salvación. Bueno, y ahí vamos a encontrar mucho más figuras literarias y tantas cosas
que nos hacen disfrutar de esta lectura de Gilgamesh. Así que, estimadas amigas y amigos que ven los círculos de lectura del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, ya saben que nos veremos en 15 días con 2 revisiones literarias. Así que no falten. Nos vemos.